En la vasta y helada extensión de la Unión Soviética, donde la fe era considerada una amenaza para el Estado, un joven de apenas 18 años se convirtió en un testigo silencioso del poder inquebrantable de Dios. Su nombre era Iván Moiseyev, aunque sus compañeros lo llamaban simplemente Vanya. Su historia, marcada por el sufrimiento, el coraje y una convicción imposible de quebrantar, continúa inspirando a quienes deciden creer, incluso cuando hacerlo cuesta la vida. Era en el año 1970, en un cuartel soviético. El joven recluta Iván Moiseyev caminaba entre la nieve rumbo a la oficina del comandante. Sabía perfectamente lo que le esperaba. Otra sesión de reeducación. Un intento más de los comunistas para hacerle negar su fe. Había sido citado repetidamente, interrogado y presionado, pero su respuesta siempre era la misma. Su fidelidad a Cristo no estaba en negociación. Aquella mañana, mientras el sol se reflejaba en el hielo, Iván decidió transformar el camino en un tiempo de adoración. Oraba y cantaba con serenidad, encontrando en la soledad una comunión que lo fortalecía. De pronto, algo interrumpió su paso. Una luz descendía del cielo. Era como un cometa que se acercaba creciendo en intensidad hasta revelar la figura de un ángel radiante. Suspendido en el aire, el mensajero celestial habló con voz firme. «No temas ir, Iván, yo estaré contigo». Esa breve frase encendió en el corazón del joven una certeza sobrenatural. No sabía lo que enfrentaría, pero comprendió que no estaría solo. Con ese consuelo, llegó ante el comandante Zhidenko, quien, acostumbrado a quebrar convicciones, creyó que también podría doblegar a Moiseyev. El diálogo fue tenso, casi ritual. El superior lo cuestionó con ironía sobre su fe, sobre el Dios que nadie podía probar. Pero Iván no vaciló. Explicó con sencillez que no necesitaba pruebas para saber que Dios era real, porque lo había experimentado. Zhidenko, impaciente, dictó una sentencia disfrazada de disciplina. Esa noche, el soldado permanecería de pie en medio de la calle, vestido solo con el uniforme de verano, soportando temperaturas bajo cero. Sería una lección para hacerlo entrar en una supuesta razón. Cuando cayó la noche, Iván descendió las escaleras del cuartel. El viento helado lo golpeó como cuchillas y el aire gélido quemó su piel. Miró su reloj. Las 10 de la noche. Sabía que tendría largas horas de soledad y comenzó a orar. Pero el miedo lo asaltó. ¿Resistiría toda la noche? ¿Moriría congelado? ¿Cedería al dolor? Entonces recordó las palabras del ángel, aquella promesa: «Yo estaré contigo». Recobró vida en su mente y el miedo comenzó a disiparse. A medianoche, 3 oficiales se acercaron para observarlo. Arropados con pesados abrigos, no podían entender cómo ese joven permanecía allí, tranquilo, casi sereno. Le ofrecieron entrar, le prometieron calor, le prometieron descanso, pero Iván, temblando levemente, se negó. «No puedo quedarme callado respecto a mi Dios», respondió. Los oficiales, confundidos, lo dejaron solo. Mientras ellos se estremecían bajo sus capas, Moiseyev sentía una calidez interior inexplicable.
Sus manos estaban frías, pero no congeladas. Sus pies, entumecidos, seguían firmes. Él sabía que era un milagro. Aquella fue solo la primera de muchas noches. Durante 12 días consecutivos, Iván fue obligado a permanecer en la nieve, castigado por su fe. Sin embargo, no se quebró. Iván oraba, cantaba himnos dentro del cuartel y hablaba con sus compañeros sobre Cristo. Aun cuando las amenazas se multiplicaban, su voz se mantenía firme. Decía: la alondra que canta, aunque lo amenacen de muerte, no puede dejar de hacerlo. Los cristianos tampoco podemos dejar de hablar de nuestro Señor. Su testimonio conmovió a los que lo rodeaban. Algunos soldados comenzaron a creer. Otros, aunque no lo comprendían, lo respetaban profundamente. Los superiores, frustrados, aumentaron la presión. Lo encerraron en celdas heladas, lo torturaron físicamente. Intentaron callar y quebrar su espíritu con métodos brutales. En una ocasión, lo obligaron a usar un traje de goma inflado con aire hasta que apenas podía respirar. Pero ni el dolor ni la asfixia lograron apagar su fe. A los 20 años, Iván sabía que el final se acercaba. En una carta a sus padres, les anunció con serenidad que no volverían a verlo. No era una despedida desesperada, sino una declaración de entrega. En esa carta, relató que Dios le había mostrado el camino y que los ángeles le habían fortalecido para una última prueba. Les pidió que no lloraran por él, pues su amor por Jesús era mucho más grande que el temor al sufrimiento. No valoro mi vida tanto como valoro a Cristo. Esas fueron las palabras que escribió con una convicción que trascendería toda la lógica humana. Pocos días después, la noticia llegó. Iván Moiseyev había muerto. Su cuerpo fue devuelto a su familia con señales inequívocas de tortura: heridas en el pecho, golpes en la cabeza, marcas por todo el cuerpo. Fue apuñalado y finalmente ahogado. Pero incluso su comandante reconoció algo que las heridas no podían ocultar. Murió con dificultad, dijo, pero murió como un cristiano. Su padre, al recibir el cuerpo, no escribió palabras de venganza ni de amargura. En una carta expresó algo profundamente distinto: que el sacrificio de su hijo debía servir como un ejemplo, como una flor que ofreció su fragancia al cielo, que su muerte inspira a los jóvenes a amar a Jesús con la misma pasión con la que Él lo amó. La historia de Iván Moiseyev no es solo la de un mártir, sino la de una fe que venció el miedo, la de un corazón que no se doblegó ante el poder humano porque estaba sostenido por el poder divino. En medio del invierno soviético, su espíritu ardió como una llama viva y su testimonio sigue iluminando generaciones. A veces, en nuestras propias pruebas, también somos llamados a permanecer firmes bajo el frío de la duda, bajo el frío de la soledad o el de la oposición. Pero la promesa sigue siendo la misma: no temas, yo estaré contigo. La voz que fortaleció a Iván sigue hablándole a todo creyente que se atreva a mantenerse en pie por amor a Cristo.